está la sociedad que no se puede dejar cuando el gobierno actúa inadecuadamente. Se habla de la elección. Ahora, vuelvo a la economía. El New York Times ahora, y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el New York Times con el balance del año? Pues tiene que ver con que Walmart, para instalarse en el país, ha sobornado y ha modificado el plano de Teotihuacán mismo. O sea, por $150,000 pudo hacerle una modificación a el resguardo de una zona patrimonial, y con $138,000 compró a las autoridades de Lina. ¿Cómo estamos? ¿En qué país estamos Para viviendo? afectar la base de La la pirámide la zona que era resguardada como un verdadero patrimonio, ya no de la humanidad, que eso también es otra cosa que habría que analizar, ese negocio que está detrás de todos los patrimonios de la humanidad, ¿no? Porque ahí con el patrimonio de la humanidad se mete Pavarotti a hacer conciertos millonarios en cuando era su momento, paz descanse, ¿verdad? Pero, o Plácido Domingo, cualquiera que quiera ser utilizado por los mercadólogos que hacen negocio con las pirámides y con lo que se deja. Entonces, estamos viendo que la economía está dominando sobre el espíritu de los pueblos, la esencia de la libertad, la dignidad de los hombres al privarles de su trabajo, al cortarles la esperanza. Ese es el signo de estos tiempos. Por eso también algunos dicen, bueno, se va a acabar el mundo. Ojalá que el mundo que se vaya a acabar en estos 3 días es el mundo de la injusticia. Me daría mucho gusto porque no creo que el otro se vaya a acabar. A propósito de profecías mayas. Sí. Luis, pues este es un año, el mes de septiembre, yo recuerdo que fue el año más, el mes más violento en la historia del país. Una cifra de homicidios fuera de todo orden, incluso del año 2010 y 2011, que fueron los más emblemáticos. Y creo que el discurso del crimen organizado y los delincuentes detenidos, eliminados, no apareció en los primeros actos del presidente de la República, el nuevo presidente. Sin duda alguna que la seguridad y la economía son los principales temas de los mexicanos. Sin duda, ¿no? Sin duda, esa es la constante, y sobre todo en los últimos días, ¿no? En Chihuahua en particular. Lo sucedido en Guadalupe y Calvo, lo sucedido con las 4 personas desaparecidas acá en la carretera Krill-Huachochi, ¿no? Eso fue otra constante del 2012, ¿no? Y todo lo que sucede en Chinipas, Sí, las pero crónicas bueno, son En Chile mataron a dramáticas. 4 también. 4 y 3 y 2 y uno tras otro. Es una situación verdaderamente caótica que acaba con cualquier discurso de que todo está bien. Sí, y el asunto es el tratamiento que se le está dando, ¿no? Y que se le sigue dando por parte de la autoridad máxima, ¿no? Competente, ¿no? El detalle es, se sigue esgrimiendo el argumento de que, bueno, pues es ajuste, es en general, bueno, en algunos casos no cabe, pero en muchos casos yo he escuchado al fiscal, ¿no? Comentar muy muy continuamente, ¿no? Decir, bueno, pues sigue habiendo el ajuste entre ellos, entre los grupos armados, en el crimen organizado, ¿no? De manera tranquila, justificándolo así, ¿no? Simplemente. Y eso es preocupante, ¿no? Es preocupante en el sentido de que se le dé ese análisis, ¿no? Así, bueno, pues es el ajuste de cuentas entre ellos, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ellos están en lo suyo, nosotros en lo nuestro, cuando el asunto no solamente queda ahí, ¿no? Como una responsabilidad de Estado, sino va más allá, ¿no? El asunto de este tejido social, como se le ha llamado, que va más allá, y el fondo es esta desintegración que tiene un trasfondo de pobreza, de desigualdad, eso mismo, la desigualdad a fin de cuentas, ¿no? Entra como un tronco común, y eso a veces se olvida y se sigue manejando como muy lejano, o se olvida, ¿no? La causa, ¿no? Y mientras eso no se maneje o no se toque, no se haga colación, bueno, el Estado cada vez se desprende más, ¿no? Y lo ve más superficial, ¿no? Desde manejarlo, decir, es ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado, y luego enseguida soslayar el problema de fondo, que es
la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. En realidad eso es lo que nos ha sucedido, ¿no? Esta descomposición que tenemos. Y eso, entre tanto problema que tenemos de seguridad, se deja de lado, ¿no? Y lo hemos caído muchos en eso, ¿no? Ya es cuántos, quiénes y quién, y la estrategia de seguridad, cuando la estrategia de fondo es una estrategia social, ¿no? De cómo atacar esto de fondo, ¿no? Entonces es más cuerpos policíacos, la gendarmería, ahora lo que viene es la estrategia de seguridad, pero el problema de fondo es otro, ¿no? Es otro, y eso generalmente no se aborda, no se trata como si fuera aparte, ¿no? O se aborda, pero como no una causa principal de la inseguridad, cuando hay mucha relación en ese sentido. Y otro signo preocupante, Arturo, Sí. hoy lo reporta Leo Zuckerman en su columna publicada en varios medios en todo el país, pero a mí me llamó la atención que desaparece del discurso oficial la violencia homicida, y la prensa nacional también, la llamada que llamamos prensa nacional. Y Leo Zuckerman dice que el 1 de diciembre el periódico Reforma de la Ciudad de México cada sábado reporta el número de ejecuciones de la semana. Y entonces dice que el 1 de diciembre se reportaron 9.158 ejecuciones, con 225 durante la última semana. Es decir, la última semana previa al 1 de diciembre. Uh-huh. Pero desde entonces el periódico Reforma no publica ninguna cifra. Y el periódico Milenio, que también las publica, tampoco las ha publicado. Y entonces Zuckerman dice que recurrió a amigos de él, socios de la consultora Lantia, especializada en temas de seguridad, que dice que desde hace mucho lleva su propio conteo de ejecuciones. Y el reporte que le dan es que en la segunda quincena de noviembre hubo 700 ejecuciones, en la 1 de diciembre hasta el día 14, 489, una caída de 30% entre la primera quincena de Peña como presidente y la última de Calderón. Uh-huh. Pero ¿serían reales o no reportadas? sí, por lo menos es lo reportado que tenemos o lo que aparece, y el discurso, en el discurso oficial desaparece este tema. Incluso me parece bueno que al contrario de lo que está diciendo Luis, por lo menos en el discurso de Peña Nieto, en la toma de posesión y en el Pacto por México, aborda como temas prioritarios seguridad, combate a la pobreza, en fin, el combate al hambre, y dice, y ese es el centro de su discurso, incluso el día de ayer, de acciones preventivas, en fin, junto con las policiales. Pero desaparece este discurso policiaco del último sexenio, y sin embargo soslayan el asunto del crimen organizado, el narcotráfico. Hasta ahora nadie ha hablado de eso desde el punto oficial. El tráfico de drogas desapareció, que no es lo mismo que aparezca el tráfico de drogas en un país desarrollado, un país europeo, Estados Unidos, Italia, a que aparezca en un país como el nuestro, ¿no? La verdad es que analistas como Edgardo Buscaglia, ¿no? Gente como Samuel González, están dando algunos reportes que difieren totalmente de estos datos. Por ejemplo, ellos hablaban, yo recuerdo a Buscaglia diciendo hace 2 años, 3, que llegaría el día en que la violencia tocaría las grandes cabezas de la política. Lo que estamos viendo con mayor evidencia, y un discurso que sí aparece y que debe ser del más preocupante, es el discurso de Moreira contra Felipe Calderón, ¿no? Este discurso donde lo llama de maneras con calificativos tremendos, y lo ha denunciado en La Haya, y parece que hoy el periódico Excelsior habla de un reporte de 40 y tantas páginas donde ya lo está señalando como inculpado de casi de crímenes de lesa humanidad a Felipe Calderón, y le da unos calificativos que ni vale la pena repetir, porque ya pues, en realidad Calderón es un hombre que cada día será más juzgado por la historia, pero en respuesta a lo que comentas, creo que deberíamos de hablar de Peña Nieto, cómo quiere ser ubicado como
un simulador en donde habla una cosa pero la realidad no corresponde a esa situación. Ese es el gran problema. O sea, no podemos decir que no está pasando nada cuando estamos viendo lo que decimos aquí. Yo mismo puedo decirles que en mi columna los domingos habría pensado todo este mes dedicarlo a cuentos. Hablaba de un cuento de la isla desconocida de Saramago, ¿no? Temas amables. Temas amables, sí. Pero cuando pasa lo de, por ejemplo, con Connecticut, con los niños, 20 niños muertos en una masacre absurda, que para ellos las armas son lo que aquí las drogas. La noche de terror de Guadalupe Sí. Calvo. Las 4 personas fallecidas, que realmente dice uno, esas mujeres no merecían lo que tuvieron, ¿no? No había causa porque unas mujeres en el tránsito de cualquier carretera y vaya que fuera. Ahora, yo hacía el análisis de decir, ¿por qué no se tiene cuidado? Porque ¿cuánta gente le va a cancelar a los hoteleros de la sierra con esa noticia? No. El impacto es un turismo europeo fundamentalmente. Sí, el impacto es. Y estas noticias pues impactan muchísimo en Europa. Entonces, eso es lo preocupante. Y vaya, no quiero que se me estime como alguien que se preocupa más por la divisa que por el ser humano, ¿no? Los seres humanos son valiosos, pero también son valiosos las personas que se ha creado todo un esquema de ecoturismo, turismo, para que la sierra sea no solo un almacén de madera que se depreda, sino un espacio que se usa y reutiliza con sustentabilidad. Y cosas como estas que parecen no preocuparle en el fondo aquí a la autoridad para frenarlas, porque deben ser frenadas. No se puede decir que son ajustes de ellos, son realidades que nos afectan a todos, aún a la distancia, porque lo que le pasa a una mujer de Cuauhtémoc, desafortunadamente, que está viajando a Krill Huachochi y muere, pues es algo que nos debe de doler a todos, porque cualquiera puede ser en esa eventualidad una víctima. 3 de ellas abuelas. Tremendo, ¿no? Tremendo realmente bajo las condiciones que lo podamos ver. Porque ni siquiera el robo, parece ser que ni siquiera el robo el móvil, el vehículo ya apareció. Vamos, hay cosas ahí, a menos que desconozcamos algo de parte interior, que las líneas de investigación pues tendrán que encontrar, porque la brutalidad con que son masacradas no merece, ¿no? Oye, Arturo, tú estás sacando un tema, no sé si lo estés viendo así, y qué bueno que están ustedes dos, porque es un tema que no hemos abordado, el de la agudización de la mentalidad criminal. Sí. No solo de la gente que comete crímenes, que anda en la delincuencia, sino en la sociedad. Estamos subiendo porque el umbral. esto de Connecticut, por ejemplo, ¿Sí? Michael Moore ha escrito en Columbine con su video, ¿no? Así es. Entonces está diciendo, bueno, ¿qué nos pasa como sociedad? Tenemos tantas armas como los canadienses por persona, ese es un ejemplo, pero matamos 500 veces más que los canadienses. Y los chihuahuenses, sí, tenemos un problema de ejecuciones por el crimen organizado. Yo por ahí hice un recuento hace unas semanas y de acuerdo con las cuentas dadas por la Fiscalía General, estaban hablando de alrededor de 10,000 ejecuciones atribuidas al crimen organizado, pero 7,000 al resto de la sociedad. Yo no sé si esto forma parte también de un fenómeno o de un problema que no hemos apreciado o no lo hemos considerado suficientemente en los medios de comunicación. Pues es preocupante. Lo que pasa, no lo digo solo aquí en Chihuahua, sino si lo valoramos a nivel de todo el país, Chiapas, Tabasco, yo he estado ahí con los chontales y he visto, hay desplazamientos y hay quienes están interesados en desplazar a la gente. ¿Por qué? Con terror. ¿Interés por sus tierras? Hay muchas preguntas que hay que hacerse ahí y tiene alguien que hacerlas y más es importante que alguien pueda responderles. Creo que nos llaman a pausa. Vamos a ir a un corte comercial. Ya tiene tantas